Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web de DECRA en el que hablaremos sobre Organizational Process Safety, el próximo nivel en seguridad de procesos. Soy Pastor y seré la moderadora de este seminario presentado por Arturo Trujillo, director global de Process Safety Consulting. Antes de Arturo, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario web todos los participantes están en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si les surge cualquier pregunta o duda de la presentación, también pueden escribirla en la sección de control y la abordaremos al final de la presentación. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y en un día o dos recibirán un email con el link de la grabación. Adelante, Arturo. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, el objetivo de este seminario es compartir con todos ustedes el proceso de reflexión que hemos seguido en DECRA relativo a la seguridad de procesos y a los sistemas de gestión de la seguridad de procesos, y las conclusiones a las que hemos llegado en este proceso de reflexión. En primer lugar, un hecho es que prácticamente todas las organizaciones que tienen un riesgo de seguridad de procesos a estas alturas tienen algún sistema de gestión de seguridad, ya sea por exigencias corporativas, pues porque la corporación a la que pertenecen les exige tener algún tipo de sistema de gestión de seguridad, ya sea por cumplimiento reglamentario. En Estados Unidos, por ejemplo, OSHA requiere la implantación de un cierto sistema de gestión de seguridad en determinadas actividades industriales. En la Unión Europea tenemos un equivalente que es la normativa Seveso, que obliga a tener un sistema de gestión de la seguridad para determinadas actividades. En China se está trabajando en una línea muy parecida a Seveso y en la cual, por cierto, DECRA está colaborando. Pero, por otra parte, también observamos que aunque estos sistemas llevan en vigor ya unas décadas, por ejemplo, en Europa la primera directiva Seveso es de 1982, se continúan produciendo accidentes graves que afectan pues, a las personas, al medio ambiente y a los activos industriales. Por lo tanto, hemos de concluir, y esta es una de las conclusiones de nuestra reflexión, es que no basta con tener un sistema de seguridad de procesos al uso, sino que necesitamos algo más. Por otra parte, todos estos sistemas de seguridad cuentan con algún tipo de auditoría, ya sea un sistema de auditoría interna, el propio sistema exige que se produzcan auditorías periódicas, ya sea externa. En el caso de los sistemas de gestión corporativos por parte de la corporación, y en los casos de cumplimiento reglamentario, OSHA, Sevesos y similares, pues obviamente por la Administración. La Administración evalúa periódicamente que este sistema de gestión de seguridad esté implantado. Sin embargo, lo que raramente se evalúa, y esta es otra de nuestras conclusiones, es la capacidad organizativa y la cultura de esta organización o de este establecimiento industrial. Y nosotros en DECRA estamos convencidos que la capacidad organizativa y la cultura de la organización forman una parte esencial de cualquier sistema de gestión de la seguridad de procesos. De hecho, a nosotros nos gusta decir que es la cola o el pegamento que une a los elementos puramente técnicos. Es decir, uno puede tener un sistema de gestión de seguridad de procesos que pues tenga en cuenta los clásicos, ¿no? La gestión del cambio, la gestión de los contratistas, la identificación de los peligros y análisis de riesgos, pero si no existe la cultura de gestión de la seguridad, estos elementos puramente técnicos muchas veces se van a quedar en el papel y no van a ser llevados a la práctica de una forma efectiva. Y esto es lo que muchas veces se obvia en estas auditorías, digamos, de cumplimiento reglamentario, ya sea por normativa o por normativa corporativa. ¿Por qué queremos desarrollar la Organizational Process Safety? Es decir, ¿por qué DECRA se ha embarcado en desarrollar una metodología que permita medir cuál es el grado de madurez de la gestión de seguridad? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho esta cita
que ven en la transparencia, y ya la leerán con calma porque es un inglés antiguo y es un poco alambicado, pero a mí personalmente me encanta este William Thomson, también conocido como Lord Kelvin. Lord Kelvin, entre otras cosas, inventó la escala termodinámica de temperatura. De hecho, la unidad de temperatura se llama Kelvin en su honor. Este señor en una conferencia ya en 1883 en el Colegio de Ingenieros Civiles, creo que fue en Aberdeen, ya pronunció esta frase que a mí me gusta resumir diciendo, si no lo mides no existe, si no lo mides no lo conoces, ¿no? Curiosamente, el Baker Panel, en 2007, como la mayoría sabrán, el Baker Panel es un organismo de investigación que se constituyó en Estados Unidos. De hecho, se llama Baker porque lo lideraba el secretario de Estado Baker, debido a que el accidente tuvo unas consecuencias muy graves. Se organizó una comisión de investigación en el Parlamento de Estados Unidos, y una de las principales conclusiones fue que precisamente medir periódicamente y monitorizar el progreso y el desarrollo de la seguridad de procesos es esencial para saber si se están tomando las medidas adecuadas para tener los riesgos bajo control. De una forma muy resumida, si no medimos, si no sabemos dónde estamos, es muy difícil saber si estamos cerca o lejos del objetivo, y por otra parte también es muy complicado saber en qué dirección tenemos que movernos. Por lo tanto, OPS lo que pretende es dar una respuesta a estas preguntas, ¿no? Para eso, ¿qué hemos hecho? Nos hemos inventado una métrica. De hecho, hemos reaprovechado una métrica que ya existía dentro de DECRA, de los compañeros de gestión del comportamiento dentro de DECRA, y hemos clasificado el grado de madurez en 3 grandes categorías, que a su vez se subdividen en 6 categorías más detalladas. Y esto, me disculpo por el inglés, pero esto es una escala que forma parte del know-how de DECRA, y de momento está en inglés y no nos hemos planteado traducirlo a otros idiomas, porque las palabras están elegidas con mucho cuidado, digamos. Las 3 grandes categorías son las compañías o las organizaciones que intentan evitar, las avoidance, esto de una forma muy coloquial diríamos los que intentan escaquearse. Las que intentan cumplir, es decir, es el clásico, yo hago lo que me pida la norma, pero no hago nada más. Y las compañías para las que la seguridad es un valor, es decir, hacen las cosas de forma segura, no porque se lo exija una norma corporativa o reglamentaria, sino porque creen que deben hacerlo, deben operar de una forma segura. Dentro de la categoría de avoidance tenemos una subdivisión, como decía, más fina entre las compañías para las que la seguridad de procesos es una carga, es un burden o es una necesidad. Dentro de las de cumplimiento tenemos las compañías o las organizaciones para las que la seguridad de procesos es una prioridad, para aquellas para las que es un objetivo. Y finalmente, dentro de las compañías para las que la seguridad es un valor, tenemos una subcategoría que también se llama valores, un poco es porque las palabras son finitas y no conseguimos encontrar una que subdividiera mejor. Y por último, digamos, los mejores de la clase, las compañías o las organizaciones para las que la seguridad de procesos forma parte de sus valores y quieren estar dentro de las mejores del mundo en este tipo de actividades. Muy bien, una vez organizada esta métrica, tenemos que medir el grado de madurez de la organización o del establecimiento. ¿Cómo lo medimos? Lógicamente, el grado de madurez no se puede medir con un escalar, es decir, no es un número al final de esta operación, sino que entendemos que debe ser un vector. ¿Qué vector? Bueno, existen diferentes sistemas, diferentes modelos de seguridad de procesos. Nosotros nos hemos decantado por utilizar el del Center for Chemical Process Safety, el CCPS, del Instituto de Ingenieros Químicos Americanos,
Este es un método que ya lleva varias décadas en funcionamiento. De hecho, el CCPS se creó a raíz de los accidentes graves que ocurrieron en Bhopal y San Juanico en los años 80. Y una de las misiones que se encomendaron al CCPS fue lo que yo llamo hacer la lista de regalos de Navidad. Es decir, si uno quiere tener una organización que tenga un desempeño excelente en materia de seguridad de procesos, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta? Entonces, el CCPS elaboró una lista con 20 elementos, que son los que ven en la tabla de la derecha, y estos elementos son ese vector que decíamos, ese vector de 20 componentes, que es lo que nos va a dar la medida de la madurez de la organización en diferentes actividades. Para medir, cuando uno mide algo, necesita que esta métrica tenga unas determinadas características. Nosotros lo que nos hemos propuesto es que esta métrica OPS mida, de acuerdo con la escala que hemos visto en la transparencia anterior, en cada uno de estos 20 vectores, en cada una de estas 20 direcciones diferentes, y nos hemos pedido que esta medida tenga las características propias de cualquier herramienta de medida, es decir, que sea objetiva, que no dependa de la persona que efectúa la medición, la persona o del equipo de personas que están efectuando la medición, que sea precisa, es decir, que nos dé el valor, nos dé el grado de madurez este que decíamos, con un margen de error pequeño. También pedimos que por razones que veremos algo más adelante, antes de terminar la charla, pedimos que esta medida sea repetible. Es decir, que si volvemos a realizar la misma medición sobre la misma organización o el mismo establecimiento, utilizando el mismo equipo de expertos en la medida, debemos obtener un resultado igual, o por lo menos igual dentro del margen de error este que hemos dicho. Y por último, debe ser reproducible. ¿Qué significa reproducible? Significa que si hacemos la medición con otro grupo de expertos distinto de la misma instalación industrial, debemos obtener un resultado similar, igual dentro del margen de precisión de la medida. Estas características no son diferentes de las que, por ejemplo, pedimos cuando hacemos ensayos de laboratorio o de las que pedimos cuando hacemos medidas de cualquier tipo, es decir, de dimensionales de un equipo que fabricamos o de una máquina que fabricamos. Es exactamente lo que uno pide a una herramienta de medida. También nos hemos propuesto que, lógicamente, ya que hemos dicho que pensamos, estamos convencidos de que los elementos culturales organizativos son esenciales, lógicamente también los queremos medir. Queremos medir tanto los factores técnicos como los factores culturales y organizativos, pero no queremos utilizar dos herramientas diferentes. Es decir, en el mercado, por decirlo así, existen herramientas para medir elementos culturales y organizativos en organizaciones, pero no queremos hacer una herramienta Frankenstein que utilice unos métodos para medir los factores técnicos y otros métodos distintos para medir los factores culturales y organizativos, sino que utilizamos la misma herramienta, lógicamente adaptada a cada caso. Y decíamos que uno de los objetivos no es solamente saber dónde estamos, que sería hacer la medida esta, sino saber hacia dónde debemos movernos. Por lo tanto, la herramienta OPS no solamente debe proporcionarnos un valor de posición, es decir, saber dónde estamos en esta escala de madurez que hemos visto en la transparencia anterior, sino también indicarnos cuáles son las intervenciones que debemos efectuar en la organización para conseguir avanzar, para conseguir ir mejorando esta madurez. Y, lógicamente, estas intervenciones deberían ser óptimas, deberían acercarnos al grado de madurez deseado, lógicamente, por el camino más rápido. Y también es interesante, también explicaré un poco más adelante el por qué, tener sistemas de medida auxiliares, KPIs o similares que nos permitan seguir el progreso a lo largo de este viaje hacia el aumento de madurez, ¿vale? Y, lógicamente,
uno de los spin-offs, de los digamos, beneficios secundarios que obtenemos de que esta medida sea precisa, sea repetible, sea reproducible y sea objetiva, es que podemos comparar. Podemos hacer benchmarking de la organización o establecimiento X con otras organizaciones o establecimientos pues de su misma corporación industrial, de su misma área geográfica, de su mismo negocio, etcétera. Cualquier base de comparación que nos ocurra podemos implementarla. Un factor adicional es que en esta herramienta, lógicamente, DECRA ha volcado décadas de experiencia en auditorías, evaluaciones, llamémosle como queramos, tanto de comportamientos o culturas de seguridad como de elementos técnicos. Es decir, aunque este desarrollo OPS es reciente, lógicamente, DECRA y las organizaciones que se han ido incorporando a DECRA llevan décadas haciendo este tipo de trabajo. Entonces, hemos ido aprendiendo lecciones que hemos incorporado, lógicamente, a este producto. Para simplificar un poco este vector de 20 componentes, que puede ser un poco impresionante así a primera vista, los hemos agrupado en 7 grandes categorías que llamamos workstreams, que nos dan un primer nivel de menos detalle que los 20 elementos. Y dentro de estos workstreams tenemos un elemento cultural y de capacidad, que es este que decíamos que tiene un carácter un poco distinto, porque aunque lo listamos como el séptimo elemento, en realidad nos gusta pensar que es la cola o el pegamento que une a todos los demás elementos, mal llamados técnicos, porque en definitiva en todos los elementos existen características esenciales que deben cumplirse, y en casi todas las características esenciales acaba apareciendo por algún lugar el factor humano. Y los ejemplos que he citado anteriormente de la gestión del cambio, yo puedo tener un sistema de gestión del cambio con un procedimiento extraordinariamente detallado y con unos procedimientos de análisis del riesgo introducido por el cambio muy avanzados, pero si mi personal no tiene la cultura de realizar una gestión del cambio cada vez que se realiza un cambio, pues puede ser que haya cambios que bypassen el sistema. Por lo tanto, mi sistema en el fondo será tan bueno como sea la cultura de implementación de este sistema. Muy bien. ¿Cómo desarrollamos el proceso de evaluación? ¿Cómo hacemos cómo aplicamos esta herramienta en la práctica? Aquí lo que nos hemos propuesto es que la herramienta analice no solamente lo que decíamos, lo que se ve en las auditorías, que es el papel para entendernos, los procedimientos, los registros, sino que lo que queremos es analizar cuál es la práctica real en la instalación. Y seguro que todos podemos pensar en ejemplos de organizaciones o establecimientos que hemos visto donde existe la documentación, pero la práctica no es todo lo buena que debiera, y al revés también pasa a veces. Es decir, también nos encontramos, y de que lo hemos visto, organizaciones que tienen una buena práctica en uno de los 20 elementos, por ejemplo, pero no lo han documentado, pues porque no tienen la tradición de documentación, porque no han tenido tiempo o por 1000 motivos. Entonces, nosotros lo que queremos es evaluar la práctica. ¿Cómo lo hacemos esto? En primer lugar, cuando se decide que se va a hacer una evaluación de este tipo, lo que se hace es solicitar información preliminar al cliente. Esta información preliminar, para entendernos, es el papel que evaluaríamos en una auditoría convencional. Es decir, pues vamos a solicitar procedimientos, no sé, de investigación de incidentes, de gestión del cambio, de gestión de contratistas, los fundamentos del sistema de gestión, vamos a pedir algunos registros, vamos a pedir información de seguridad de procesos. Lógicamente, esta petición de información no va a ser exhaustiva. Vamos a hacer un muestreo para que el volumen total de información, por un lado, sea suficiente para obtener una imagen correcta del grado de desempeño, y por otra parte, ni genere una crisis en el establecimiento que vamos a evaluar, ni nos entierre a nosotros en documentación.
Con esta documentación y un poco conociendo pues, el negocio que vamos a evaluar, una estimación preliminar de riesgos, etcétera, vamos a preparar un plan de evaluación. Vamos a decir, vamos a ir a la planta, vamos a estar durante la planta un número determinado de días y vamos a querer hacer esta serie de actividades. El desarrollo de este plan de evaluación forma parte de la herramienta OPS. La herramienta nos va a decir esto es lo que tienes que hacer para asegurarte de obtener una imagen lo más objetiva posible y que te permita hacer esta evaluación. Este plan se explica al establecimiento, idealmente en una conferencia previa y después en un kick-off meeting el primer día de actividades. Si no, pues se puede hacer la conferencia previa, por lo menos en el kick-off meeting se explica cuáles son los objetivos y cuáles son las actividades que se van a desarrollar en planta. Porque lo que pretendemos es que cuando los expertos de DEKRA están en planta no se dediquen a consultar documentación que ya la tienen, ya se la traen sabida de casa, por decirlo así, sino que básicamente lo que van a hacer es ver la planta, ver cosas en planta, realizar actividades en planta y hacer entrevistas en planta, hablar con diferentes personas con diferentes niveles de la organización, desde el director general, directores de operaciones, de mantenimiento, de seguridad, pero también operadores de a pie, por decirlo así, algún subcontratista, algún operario de subcontratistas, etcétera. Queremos tener un amplio abanico de personas con el que poder hablar. Una vez recopilada toda esta información, tanto la preliminar que ya se ha estudiado en gabinete como la recogida durante las visitas a planta, tanto entrevistas como observaciones en planta, el grupo de expertos de DEKRA se reúne, efectúa la valoración utilizando una herramienta digital que hemos desarrollado al efecto y genera una presentación final para el último día, digamos, de la presencia en planta, en la que se adelantan al cliente pues los principales resultados obtenidos. Y lógicamente esta información se desarrolla y se detalla un poco más en un informe final pues que se envía a los pocos días. ¿De acuerdo? En este informe final, lógicamente, se indica estos 3 puntos fundamentales que decíamos, es decir, dónde estamos, hacia dónde deberíamos ir o hacia dónde recomendamos ir, cuál debería ser nuestra hoja de ruta y cómo vamos a medir el progreso a lo largo de esta hoja de ruta. Porque ¿cómo implantamos este sistema OPS? Esto es un trabajo cíclico, el camino, el viaje hacia la seguridad de procesos es un viaje que no termina nunca, es decir, sabemos cuándo empieza, pero por más que avancemos nunca llegaremos a tener una instalación ideal. Nos iremos acercando asintóticamente si uno quiere, pero siempre nos quedará alguna oportunidad de mejora que podremos ir detectando. Pero en definitiva, si uno quiere avanzar por este camino, si uno quiere empezar este viaje, lo que debe hacer es evaluar la madurez actual de la planta o de la organización, empezar a aplicar esta hoja de ruta, es decir, empezar a aplicar estas intervenciones y al cabo de un cierto tiempo volver a evaluar cuál es la situación, ver si he mejorado lo que mi hoja de ruta preveía que debía mejorar. A lo largo de este camino entre evaluación y evaluación, ¿cómo mido que no me estoy desviando del curso, del rumbo previsto? Lógicamente, con seguimiento del progreso, con estos KPIs que decíamos que también forman parte del resultado de la evaluación, que nos van a ir permitiendo medir a un plazo mucho más corto, lógicamente sin la precisión ni el detalle de una evaluación completa, pero nos van a permitir medir que estamos navegando en la dirección correcta. ¿Cada cuánto se tiene que evaluar? Hombre, esto también forma parte de las recomendaciones que podemos hacer. Típicamente, periodos entre evaluación estarían entre 2 y 5 años. 5 años ya es un poco el límite superior. Y en casos excepcionales podríamos llegar a pensar en evaluaciones cada año, sobre todo en las primeras etapas y en
en organizaciones que estén a niveles muy bajos en madurez. Es decir, si me encuentro una situación compleja, entonces la recomendación puede ser hay que hacer un plan de choque, hay que adoptar una serie de medidas rápidas y el año que viene volvemos a hablar para comprobar que efectivamente estamos avanzando correctamente. Pero si no es así, digamos, en condiciones normales, 2-3 años puede ser un plazo razonable. ¿Qué tipo de resultados se obtienen y se presentan en estas presentaciones finales y informes finales que comentábamos? Lógicamente, la medida de madurez, tanto para cada elemento como para cada workstream. Hemos desarrollado pues, toda una serie de gráficas para intentar que los resultados sean lo más visuales posibles. También obtenemos las fortalezas, las oportunidades de mejora y los valores atípicos para cada uno de los workstreams. ¿Qué son las fortalezas? Pues son los puntos dentro de cada workstream en los que hemos puntuado bien. Son aquellas partes de elementos, ni siquiera son elementos, son partes de elementos en los que tenemos una práctica que ya es más avanzada, digamos, que la media del workstream. Las oportunidades de mejora, lógicamente, es todo lo contrario. Son aquellos elementos, son aquellas partes de elementos que están por debajo de la media del workstream, por lo tanto, son oportunidades que tenemos para aumentar el promedio del workstream. Y los valores atípicos son valores que se diferencian significativamente tanto por alto como por bajo de la media del workstream. Si son valores altos, esto nos indica que son un punto de resistencia, son un elemento alrededor del cual podemos ir construyendo nuestra mejora. Si son valores atípicos bajos, esto puede significar que es un punto débil, es un elemento que posiblemente se nos ha descuidado por alguna razón y que si lo solucionamos podemos mejorar fácilmente el promedio del workstream. Lógicamente también proponemos intervenciones óptimas, es decir, la hoja de ruta para la mejora y los KPIs para medir la mejora a lo largo de esta hoja de ruta. Estos, una vez más, ejemplos de los tipos de resultados que se obtienen, pues tanto gráficos como textuales. ¿Qué ventajas pensamos que ofrece esta metodología? Bueno, por una parte, lo que hemos pretendido es desarrollar una herramienta metodológica que nos permita obtener una imagen lo más precisa posible y, lógicamente, de una forma que nos garantice una cierta precisión, pero que no exija, que no genere un disturbio muy grande en la organización que estamos auditando. Es decir, se pretende que con una intervención relativamente pequeña se obtenga una imagen suficientemente clara de las actividades y el desempeño en materia de seguridad de procesos. Por lo tanto, lo que se pretende es que el cliente o el establecimiento que evaluamos pueda seguir desarrollando sus actividades normales durante la duración de esta evaluación sin grandes afectaciones. Por otra parte, también pretendemos que la medida sea objetiva, que sea precisa, que sea repetible y sea reproducible, una vez más, porque estas son las herramientas, las características que uno exige de una métrica y lo que hemos pretendido desarrollar es una métrica, es un elemento de medida, es la escala de temperaturas de Lord Kelvin, 5 transparencias o 8 transparencias más atrás. Por otra parte, queremos saber no solamente dónde estamos, sino hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, también nos identifica las intervenciones óptimas y los indicadores para controlar que estamos navegando en la dirección correcta. Y por último, aunque sea casi un producto secundario, pero una vez más pues nos puede permitir posicionarnos, nos permite comparar, ya que es una métrica fiable con todas las características deseables de una métrica, nos permite hacer benchmarking, compararnos con otros establecimientos u otras organizaciones con la base de comparación que elijamos. Y esta es un poco la información que yo tenía para compartir con todos ustedes hoy. No sé si Claudia ha estado recopilando preguntas que han ido surgiendo. Si es así, pues intentaré contestarlas. Si a alguien se le ocurre una pregunta a posteriori o bien si hay alguna que sea de
de un gran nivel de detalle y requiera pues una explicación larga o compleja, pues en todo caso la contestaríamos posteriormente por correo o por cualquier otro procedimiento. Muchas gracias, Arturo, por compartir tus conocimientos con nosotros. Abrimos ahora el turno para preguntas. Para realizar preguntas, como he mencionado anteriormente, pueden escribirlas en el icono o sección de preguntas del panel de control o pueden utilizar el icono de la mano para levantar la mano y abriremos su línea para que pueda hacer la pregunta directamente. Por el momento nos han llegado algunas preguntas. La primera es sobre de competencias en seguridad de procesos. ¿Habría que generarla para el personal de departamento de seguridad o para toda la plantilla? Es toda la plantilla. Esto es un poco la evolución que ha ido siguiendo la seguridad, no solamente la de procesos, por cierto, sino la seguridad extensa, digamos, venimos de hace un par o tres de décadas, donde la seguridad era un trabajo del departamento de seguridad, ¿no? Por hacerlo un poco simplificado y casi caricaturesco, ¿no? Ingeniería diseñaba, construcción construía, y cuando aquello estaba construido y a punto de arrancar, se llamaba seguridad, ven y échale un vistazo a ver qué, ¿no? A ver si encuentras algo, y por favor no encuentres grandes cosas porque pasado mañana producción ya espera para arrancar esto. Esto ha ido evolucionando afortunadamente, y hoy en día todos estamos convencidos de que eso de que la seguridad es trabajo de todos no solamente es una frase muy bonita para colgar en un póster por los pasillos o por los despachos de las oficinas, sino que es una realidad. En el campo de la seguridad de procesos, que es un poco más intangible, porque realmente lo que estamos intentando es prevenir riesgos de acontecimientos catastróficos, pero que tienen una probabilidad muy pequeña de ocurrir, es decir, no es el tropezón, la caída, etcétera, que lo vemos más a menudo, sino que es el potencial de que se pueda producir una liberación de una materia peligrosa, de una energía, y que esto nos pueda provocar una situación catastrófica. Lógicamente, todavía más, es decir, la seguridad de procesos es un trabajo que debe permear todos los ámbitos de una organización, desde los que diseñan, los que gestionan, los que compran. Es decir, uno de los elementos clave de la seguridad de procesos es la gestión de contratistas. Lógicamente, aquí los departamentos de compras, que en principio parecen relativamente alejados o podrían parecer relativamente alejados de la seguridad de procesos, pues tienen un papel muy relevante, porque son ellos quienes cualifican a los contratistas, son ellos quienes hacen un seguimiento a los contratistas, etcétera. Igual que esto, pues tenemos la gestión del cambio que tiene que ver con ingeniería normalmente o con diseño, tenemos, qué sé yo, la integridad mecánica que tiene que ver con inspección o con mantenimiento, tenemos la formación que normalmente tiene que ver con recursos humanos, tenemos prácticamente todos los elementos afectan a algún departamento u otro dentro de la organización, que no solamente es seguridad, sino que habitualmente son todos, en el fondo son todos los elementos de la organización los que deben estar implicados para conseguir una mejora real en la madurez. La segunda pregunta es, a la hora de aplicar el procedimiento de gestión del cambio a pequeños cambios, ¿tenemos que someterlos al mismo proceso que todos los cambios? No lo veo muy viable. A ver, esto es una pregunta ya de mucho detalle sobre sistemas de gestión del cambio. Normalmente, los sistemas de gestión del cambio, los procedimientos de gestión del cambio distinguen entre varios tipos de cambio. Normalmente se distingue lo que se llama la sustitución por igual, o los americanos llaman el replacement in kind, el RIK, yo sustituyo un equipo por otro que es idéntico. Esto ni siquiera se considera un cambio. Es decir, este cambio ya ni lo paso por el sistema de gestión de cambios porque lo considero que es un cambio, que no es un cambio en definitiva. Luego tenemos los cambios menores, o llamémosle como queramos. Esto hay diferentes nomenclaturas, ¿no? Pero cambios menores, para entenderlo. Son cambios que se supone que tienen una incidencia muy baja sobre la seguridad de proceso, es decir, cambios
que no nos van a generar un riesgo nuevo, que no van a incrementar significativamente los riesgos existentes. Estos cambios, normalmente todos los procedimientos de gestión del cambio tienen un proceso requiere pasar por todo el proceso formal de evaluación del riesgo, verificación del diseño, verificación de la construcción, las pruebas antes de la puesta en marcha, etcétera, que sí que se exigen a un cambio mayor. Muy bien. Siguiente pregunta es sobre la regla 6. Cuando hablas de evaluaciones adecuadas, ¿a qué te refieres? ¿A alguna en particular? Parece que hemos perdido la conexión. ¿Arturo? Bueno, parece que hemos perdido la conexión. Vamos a finalizar aquí. Un cambio relativamente menor provocó un accidente catastrófico, es decir, generó un riesgo adicional muy importante. Parece la conexión, Arturo. No obstante, las preguntas las contestaremos vía email para que todos sean conocedores de las respuestas. La última pregunta es, ¿los workstreams y los elementos en los que se basa su modelo es propio o está basado en otro organismo? Ejemplo, Energy Institute o similar. Los 20 elementos, como ya he indicado, son los del CCPS, son los del modelo de CCPS. La agrupación de estos 20 elementos en 7 workstreams, esto sí es un desarrollo propio de DECRA. CCPS tiene su propia agrupación de elementos. CCPS agrupa los elementos en una serie de categorías que ellos llaman pilares. Nosotros hemos hecho una agrupación distinta porque pensamos que es mejor, en definitiva. Pensamos que tiene algunas ventajas respecto de la CCPS. Pero los 20 elementos son CCPS y hemos elegido estos porque pensamos que reúnen dos características muy importantes. Primera, es un modelo muy bien establecido, lleva varias décadas en funcionamiento, está muy depurado, se ha trabajado mucho, CCPS ha hecho varias iteraciones ya sobre el mismo modelo y digamos desde hace unos cuantos años ya está muy estabilizado, no hay grandes cambios ni se prevén grandes cambios. DECRA tiene personal que está introducido en los comités de CCPS que elaboran este sistema y ya no va a haber grandes o no se prevén grandes cambios en el futuro, por tanto es un modelo muy estable. Y por otra parte, se trata de un modelo universal. El modelo del Energy Institute que citaban en la pregunta es un modelo parecido al del CCPS, básicamente cubre los mismos elementos, aunque les da nombres distintos. Pero tiene un inconveniente y es que está muy focalizado en la industria de la energía, básicamente petróleo, refino, generación eléctrica, centrales térmicas, etcétera. Entonces, nosotros lo que hemos pretendido es que nuestro sistema sea lo más universal posible, que pueda ser aplicado a industrias, lógicamente, de petrolíferas o energéticas, digamos, pero también a industria farmacéutica, a industria alimentaria, a todo tipo, al transporte, a cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, nos hemos decantado más por el modelo de CCPS como base o fundamento de la metodología. Muy bien, pues para finalizar, agradecer a Arturo su presencia hoy aquí y compartir sus conocimientos sobre el tema con todos nosotros, y muchísimas gracias a todos los asistentes por unirse y participar en este seminario web. Espero que les haya sido de utilidad. Que tengan un buen día y hasta la próxima.